Pregunta número 11, la cual dice lo siguiente. ¿Cuál es la conclusión que se desprende del texto? Y bueno, este es el texto con X, habrá que leerlo para obtener dicha conclusión, así que vamos a ello. Un campesino no tenía cómo alimentar a su familia, y recuerda que se prometía una recompensa por desafiar y vencer al maestro de una escuela de sable. Aunque nunca había tocado un arma en su vida, el campesino desafía al maestro más famoso de la región y lo enfrenta. Sin mostrarse impresionado por la reputación de su adversario, lo espera firme. El maestro de sable estaba un poco turbado por tal determinación. El campesino, acuciado por el hambre, se adelanta resueltamente hacia su rival. El maestro, desconcertado por la ausencia técnica de su adversario, duda y retrocede movido por el miedo. Baja su sable y dice: Usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido abatido. Entre todas las escuelas de sable, la mía es conocida como el nombre de la que lleva 10.000 golpes. ¿Puedo preguntarle el nombre de su escuela? La escuela del hambre, responde el campesino. Y bueno, eso sería todo, ¿ok? La verdad, la primera vez que lo leí me dio un montón de risa la parte final. Y todos los que se rían se van a ir directo al infierno. La escuela del hambre. Oh, se pasó de lanza, pero bueno, en fin. Perdón, discúlpenme. Ok, y tenemos cuatro posibles conclusiones, ¿no? Vamos a leer cada una de ellas como es típico y vamos a ver cuál es buena y cuál no, ¿ok? Así que sí, yo vengo de la escuela del hambre. ¿Y ustedes? Muy bien. Ok, miren. La A, ¿no? Uno de los contrincantes está mejor alimentado. Yo creo que esta respuesta es totalmente de risa, la verdad. O sea, obviamente no es. Sabemos que es cierto, el maestro probablemente comió más que el campesino, pero siento que es de burla hacia el campesino. Así que no es. No es. Y no se burlen del campesino, por favor. C. ¿El maestro resultó más débil que el campesino? Realmente no. Como podemos ver, sabemos que el campesino no tenía la oportunidad, de hecho no tenía seguramente nada de oportunidades, sin embargo él mostró su determinación y su determinación fue la que salió victoriosa, no su fuerza o su habilidad, ¿ok? Simplemente el maestro de sable reconoció tal determinación y tuvo miedo, ¿ok? Pero no, el maestro resultó más débil que el campesino, eso es mentira, ¿ok? D. El hombre saca lo mejor de sí frente a la adversidad. Sí, de hecho esa es, pero vamos a ir con la B, que es la que no es. ¿El campesino debió respetar más al maestro? Obviamente B no es. El campesino sí respeta al maestro. Sin embargo, su hambre lo lleva y lo motiva pues a pasar la adversidad. Muchos dicen que el amor mueve montañas, pues yo digo que el hambre mueve montañas. O también el amor a su familia y el hambre de su familia. Puede ser por ahí la cosa. Pero sí, evidentemente ni A, ni C, ni B son respuestas correctas. La respuesta correcta evidentemente es D. El hombre saca lo mejor de sí frente a la adversidad. ¿Y cuál es la adversidad? Pues el hambre. Y él utilizó toda su determinación para intentar ganar. El maestro ve eso, ve que va a ser menor, no va a ser rival contra el campesino, pero él no sabía ni quién era, y pues le aplica la de la escuela del hambre, y ahí está. Suena bien chistoso, realmente es una bonita historia, pero de hecho aquí dice anónimo japonés, la escuela del hambre. Pero en fin, bueno, Pregunta número 12, la cual dice, de acuerdo con el texto, ¿qué limita al patio con el resto del horizonte? Y bueno, aquí tenemos este párrafo, vamos a leerlo para ver qué tipo de información nos provee. ¿Ok? Empecemos. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz encegadora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Y bueno, vamos a ver qué información tenemos aquí. Yo recomiendo que lo lean una segunda vez porque al inicio no se capta bastante bien. Pero yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, ¿ok? Muy bien, miren, la pregunta es, ¿qué limita al patio con el resto del horizonte? En primer lugar, ¿saben qué es el horizonte? Bueno, traté de buscar una imagen más o menos que representará esto, ¿no? Tenemos aquí eh, una pared de ladrillos, en este caso es lo más cercano que encontré, y obviamente cuando se va ocultando el sol, pues el sol se va a ir de aquel lado, ¿no? Y se muestra el horizonte. ¿El horizonte qué es? Bueno, el horizonte es esta parte de aquí, por si no recuerdan. De hecho, por definición, el horizonte es la línea que aparentemente separa el cielo y la tierra. Esta línea es en realidad una circunferencia de la superficie de la Tierra centrada en el observador. Bueno, la última parte es muy técnica, muy científica, eso no lo ocupamos, pero hay que entender que esto es de aquí, ¿no? Obviamente, el horizonte en este caso, si tienes una pared, pues sería la parte de arriba, ¿ok? Y bueno, lo que sigue para allá. En fin, el asunto está en que ellos mencionan, bueno, ¿qué limita el patio con el resto del horizonte? Uno pudiera pensar, ¿el banco?
No, porque el banco está antes, luego sigue la pared. Aquí lo menciona. El banco queda paralelo a él. Al cerco, obviamente, ¿no? Que está hecho de ladrillos y está a 5 metros. ¿Ok? Entonces el banco no es. B. 5 metros. ¿5 metros de qué? 5 metros pueden ser 100 metros. Simplemente no dice nada. Esto no tiene ni sentido, la verdad. Separados el banco y la pared están a 5 metros. Pero B no es. La luz encegadora. La luz encegadora es producto de esto. ¿Ok? De que el sol se esté ocultando a través de la pared, pero la luz encegadora simplemente es el horizonte, no tiene que ver con que separe algo, ¿ok? De hecho, ella está desapareciendo porque el sol se está ocultando. Y D, el cerco de ladrillos. Sí, efectivamente, el cerco de ladrillos, ¿ok? Es lo que limita al patio con el resto del horizonte. Porque el horizonte es lo que está más allá, pues, más allá de la cerca, ¿ok? De ladrillos más que allá del banco. ¿Se entiende? Creo que esa parte no es muy difícil de entender, pero el asunto está en que, bueno, para nuestra fortuna era bastante fácil. Así que la respuesta es D. Muy bien. Pregunta número 13, la cual dice, ¿cuál es el propósito del texto? Y bueno, aquí tenemos un párrafo, el cual está titulado bajo el nombre de El aguacateco, lengua originaria en mayor peligro de extinción. Obviamente para obtener el propósito u objetivo de este texto habrá que leerlo, así que hagámoslo. De las 62 lenguas originarias que existen en México, 20 cuentan con menos de 1000 habitantes, lo que significa que en 2 generaciones más podrían dejar de utilizarse y extinguirse, con lo cual los idiomas indígenas que han muerto desde la conquista de México aumentarían a unos 130 de un total de 170 que había en el siglo XVI, según información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. La lengua en mayor riesgo es el aguacateco, pues solo cuenta con 23 hablantes. Muy poquitos, de hecho. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el propósito del texto? Argumentar, narrar, persuadir o informar. Bueno, para esto espero que hayan apuntado lo que les dije en la pregunta número 6, que era esta tablita, donde nos hablaba del tipo de texto que había, ok, con su principal objetivo o intención comunicativa. Así que vamos a hacerlo de siempre. Vamos a ir tachando las que no son y al final nos quedamos con la que sí es. Vamos a empezar con la A, argumentar. Bueno, vamos a ir a ver de qué trata un texto argumentativo. Aquí menciona que dice defiende ideas y expresa opiniones y se encuentra en artículos de opinión o crítica. Aquí nos encontramos con una opinión o está expresando alguna idea o opinión, ¿verdad que no? Simplemente es información, de hecho sustentada en una dependencia, supongo que estatal o algo así, que es la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, no está defendiendo una idea, ni siquiera está defendiendo alguna causa de los indígenas, ¿ok? Muy bien, entonces se descarta. Argumentar no es. B, narrar. Uno pudiera pensar, bueno, tal vez es una narración o algo así. Pero si vamos a la parte de texto narrativo, recordemos, relata hechos que le pasan a los personajes. ¿Dónde ocurre esto? En novelas, cuentos, fábulas, etc. En este caso, estamos hablando de un cuento o una historia, ¿verdad que no? Es información pura y llana, simplemente. Entonces narrar no es la intención, o al menos no es el propósito. C, persuadir. Recordemos que persuadir, si bien es cierto, no viene aquí, persuadir es cuando te quieren vender una idea, te quieren vender una opinión, ¿ok? Y te quieren convencer de algo. Por ejemplo, el más clásico es un texto publicitario, te quieren vender un producto, pero aquí no nos quieren vender nada y no quieren que cambiemos la opinión, entonces tampoco es persuadir. Y de informar. Sí, efectivamente, la información. Lo que tenemos aquí es información, pues pura. De hecho, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas está sustentando esta información. Ok, posiblemente se hizo estadística de todo esto, puesto que aparecen datos. Entonces sí, es simplemente informar. No es argumentar, no es narrar y no es persuadir, es de informar. Pregunta número 14, la cual dice, ¿qué tipo de texto es el siguiente párrafo? Y bueno, tenemos este párrafo, así que vamos a leerlo a ver qué tal. Porque tú lo pediste, ya está aquí. Este producto hará desaparecer la grasa en solamente 15 minutos. Creo que no cabe dudas que esto te quieren vender algo, ¿no? Pero bueno, las posibles opciones son narrativo, técnico, científico y publicitario. Obviamente es publicitario. ¿Por qué? Porque para empezar te quieren vender un producto que remueve la grasa. Posiblemente sea Salvo o alguna marca de esas, pero en fin, es publicitario, no hay la menor duda. Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Narrativo, ¿por qué no es narrativo?
Ah, es muy sencillo, narrativos son cuentos, son novelas, de hecho ya lo vimos en la tabla anterior, en la pregunta anterior, así que se descarta. Técnico, recuerden, el técnico es un lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en un manual que te especifica cosas de alguna computadora, algún aparato. Así que el técnico se descarta. Y el científico, obviamente esto no es científico en lo absoluto, ¿ok? Solo lean un artículo científico y van a ver que no se narra de esta manera, ¿ok? Entonces sí, es publicitario indudablemente. Súper fácil. Pregunta número 15, la cual dice, lee el texto y contesta la pregunta. Muy bien, vamos a leerlo empezando por el primer párrafo. Logramos establecer los vínculos genéticos entre los dos adultos y los dos niños enterrados juntos en una tumba, expresa el doctor Wolfgang Hack de la Universidad de Adelaida, Australia, principal autor del estudio. Y esto revela la presencia de una clásica familia nuclear en un contexto prehistórico en Europa Central, que hasta donde sabemos es la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora. En total, los científicos encontraron 4 sepulturas que contenían 3 esqueletos. En 2 de las tumbas, los investigadores encontraron ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. Una de ellas contenía la familia nuclear, y en la otra había 3 niños de la misma familia y una mujer no relacionada. Y lo más intrigante es que el arreglo de los muertos parece estar reflejando su parentesco en vida. Definitivamente fueron asesinados, porque había orificios enormes en sus cabezas, y sus dedos y muñecas estaban rotas, dijo el doctor Alistair Pike. Para el análisis genético, los científicos utilizaron las técnicas más modernas de genética, análisis de isótopos, antropología física y arqueología. Se cree que estos individuos de la Edad de Piedra pertenecían a un grupo conocido como la cultura de cerámica encordelada, llamada así por la decoración de sus vasijas. Elija la opción donde aparecen negritas una causa determinante del texto. Y bueno, habrá que leer todas y pues descartar o decir cuál es la correcta. Muy bien, vamos a empezar con la A. ¿Es la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora? Bueno, como aquí menciona la parte de negritas, debería ser una parte determinante que se conoce hasta ahora. La realidad es que esta parte de arriba, en concreto todo, debería ser una muy buena, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora, y en base a eso causa una determinación. Bueno, se determina hacer pruebas y obtener ciertos resultados. Pero como no está totalmente en negritas, se descarta, ¿ok? Muy bien, con C, la parte de negritas y también otra parte, ¿no? Para el análisis genético, los científicos utilizaron las técnicas más modernas de genética, análisis de isótopos, ¿ok? Bueno, en parte está bien, pero eso no es un determinante, ¿ok? Simplemente es una parte que por aquí se menciona, ¿no? Que es la parte de acá, ¿no? Es el tercer párrafo. Se menciona esto, el análisis genético, etcétera, utilizando las técnicas modernas, pero esa no es la parte determinante. La parte determinante está acá arriba, en los primeros dos. Así que se descarta. D. Pertenecían a un grupo conocido como la cultura cerámica encordelada. No, esto viene al final. Obviamente esto no determina nada. Ni la parte ni total de lo que es D, ni la parte negritas. Está al final. Simplemente es un párrafo súper pequeño. La parte determinante, como bien mencioné, está en los primeros dos. Así que B, vamos a ver qué dice. Encontrar ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. ¡Excelente! Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque al momento que se encuentra el ADN bien conservado en esos contenidos, ¿no? En estas sepulturas donde había como 13 cuerpos, es cuando a partir de ahí se empieza a hacer pruebas, se empieza a hacer un análisis para ver cuál es el parentesco entre cada una de ellas. ¿Se entiende? Espero que sí, porque se supone que es la parte de la causa determinante, donde todo este texto se desarrolla, y es a partir de aquí, encontrar ADN bien conservado. Pregunta número 16, en la cual dice, ¿a qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? Y bueno, esta oración es la que está aquí, hay que leerla. La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas. Bueno, aquí tenemos una definición. Volviendo a la pregunta, dice el tipo de lenguaje y tenemos 4 opciones: científico, figurativo, coloquial y culto. Obviamente al momento de mencionar mecánica cuántica, física y al tener una definición dentro de una ciencia, pues no hay de otra, el lenguaje utilizado es el científico. Pero no nos vamos a quedar únicamente ahí. Una vez que estamos aquí, pues hay que definir cada uno de estos cuando menos. Entonces, primeramente el científico, ¿no? El lenguaje científico utiliza términos específicos acerca de la materia de la que habla. Tanto así que el léxico especial empleado en los textos científicos es su principal característica. ¿Ok? Muy bien.
Esa parte es totalmente especializado en la ciencia, entonces no hay pierde. B, figurativo. El figurativo, bueno, este establece la relación del término utilizado con la idea que se busca representar, puede ser de una semejanza real o imaginaria. Esto quiere decir que el figurativo uno pudiera pensar, bueno, siempre es algo imaginario, pero realmente no es así. Puede ser real o imaginario. El caso más empleado es el imaginario, ¿no? Por ejemplo, está mal del corazón. Esta frase puede ser real, que realmente tú tengas una dolencia en tu corazón, pero puede ser figurativo. Por ejemplo, tu novia te dejó y estás totalmente mal, estás destrozado del corazón, pero no literalmente, ¿verdad? Entonces es un lenguaje figurativo. Me estoy muriendo del corazón, pero no te está pasando nada, simplemente estás llorando y llorando y llorando porque te dejaron, etcétera. Muy bien. La C, el coloquial. Bueno, este es el más sencillo de todos. Se llama registro coloquial al empleado del lenguaje en un contexto informal, familiar y distendido. Ok, este tipo de lenguaje es el común, el de la calle, ¿no? Cuando vas con el de la tienda y le compras algo, etc. Es súper común, es el más común de todos. Con ese tampoco hay pierde. C, el culto. Bueno, el lenguaje culto es una modalidad lingüística que utiliza de manera perfecta la morfosintaxis y el léxico de una lengua. Es decir, este tipo de lenguajes cultos se presenta en textos tipo novelas, por ejemplo, El Quijote, etcétera, 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 ¿no? Ahí es donde vas a encontrar este tipo de lenguajes y esto está utilizado de manera perfecta. Aquí no hay ningún pierde respecto a la sintaxis y el léxico utilizado, pues en este caso, de la lengua española. Así que ese es el más poco común que existe, yo creo, nadie lo utiliza más que en los libros y textos muy específicos. Pero bueno, en fin, en general esa sería la respuesta correcta, pues A, ¿verdad? Pregunta número 17, la cual dice, lea el texto y conteste la pregunta. El historiador arábico El Iftaki refiere a este suceso. Cuentan los hombres dignos de fe que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riqueza, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño a un hombre empapado que sacó de la boca una moneda de oro y le dijo, tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla. A la madrugada siguiente despertó y emprendió el largo viaje. Cuando llegó a Isfahán, lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. A consecuencia del alboroto que en la casa vecina armaron unos bandoleros, el capitán de los serenos hizo registrar la mezquita y en ella dieron con un hombre del Cairo. A los 2 días el capitán lo mandó buscar y le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu patria y qué te trajo a Persia? El hombre contestó, soy del Cairo, mi nombre es Mohamed el Magrebi, y le contó su sueño. Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle, hombre desatinado y crédulo, 3 veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y debajo del reloj de sol una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esta mentira. Que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Y bueno, la pregunta final. ¿Qué actitud adoptó el capitán cuando oyó el relato de Mohammed? Y bueno, tenemos 4 posibles respuestas. Alegría, tristeza, sorpresa o incredulidad. Bueno, vamos a empezar a descartar las primeras 3 que no son y finalmente obtendremos la respuesta correcta. Empezando por alegría. ¿Realmente el capitán, cuando oyó el relato de Mohammed, sintió alegría? Realmente no. A él le valió, de hecho quería que se fuera de Persia. Simplemente le dijo, toma estas monedas y vete, no creo en la historia que me acabas de contar. Creo que es una tontería. Así que alegría no sintió. Tristeza tampoco. Aunque es el antónimo de alegría, pues realmente no es como que fuera alegre o triste. Simplemente no quería ver a Mohammed en Persia y ya, vete. ¿Ok? Sorpresa, bueno, casi, pero no. ¿Por qué? Sorpresa no. Bueno, sorpresa hubiera sido si hubiera dicho el capitán, oh, yo también he soñado como tú. Tal vez tengamos una conexión especial. Tal vez Dios nos rige el mundo, etc. Pero no, simplemente no fue sorpresivo. De hecho, él era un incrédulo. No creía en eso de los sueños y no creía que un sueño tuviera un significado. ¿Ok? Lo que nos lleva a la D, incredulidad. Por supuesto, el capitán fue un incrédulo. A él no le importaba eso del sueño y no tenía la menor expectativa sobre un sueño. Él simplemente creía en la realidad, no en sueños tontos que uno pudiera llegar a tener. Entonces la respuesta correcta es D. Muy bien, estuvo más largo el texto que lo que encontrábamos la respuesta. Estuvo sencillo, ¿verdad? Solo lean detenidamente
Ok, una y otra vez, y yo recomiendo que lo lean en voz alta, para que así se les grabe mejor. Pregunta número 18, la cual dice, ¿a qué concepto se refiere el autor en la parte del texto que aparece en negritas? Y bueno, aquí tenemos un pequeño fragmento, un pequeño párrafo, el cual, si bien está muy cortito, quiero que se enfoquen en la parte de negritas, ¿ok? Yo lo voy a leer, así que paren oreja y pongan mucha atención. El sentido social y político se concibe como la posibilidad de autonomía e independencia para regir el destino propio y el de una comunidad, sin interferencia de otras. Esto no significa evadir la ley, sino actuar de acuerdo a ella. Bueno, regresemos a la pregunta por si se los olvidó. ¿A qué concepto se refiere el autor en la parte en negritas, ¿no? De este párrafo? ¿Ok? Libertad, sociedad, legislación o territorio. Bueno, en este caso en particular creo que es bastante evidente. No voy a descartar tres y voy a seleccionar una al final, sino que voy directamente a seleccionar la respuesta correcta. Quiero que pongan mucha atención de nuevo a lo que voy a mencionar aquí. En esta parte, en negritas, dice, se concibe como la posibilidad de autonomía e independencia para regir el destino propio y el de una comunidad. ¿Qué es eso si no es libertad? Libertad de autonomía e independencia. ¿No dice Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz? Pues algo así, el respeto a regir tu propio destino, ¿no? En este caso, tu propio destino o el de una comunidad. O incluso hasta AMLO dice que la autonomía de los pueblos y el respeto al derecho ajeno o algo así, ¿no? Que México no se va a meter con otros países. A eso se refiere, libertad de autonomía e independencia de un pueblo. Entonces es libertad para decidir qué hacer tú mismo como persona, como individuo o como comunidad. Sí, es cierto, uno pudiera pensar, es la sociedad. No, no es la sociedad. ¿Por qué? Porque al final dentro de esta definición menciona la comunidad y una comunidad pues es una sociedad. No es territorio. ¿Por qué? Porque un territorio no es autónomo e independiente. Bueno, pudiera serlo, pero si no hay personas, simplemente es un territorio. ¿Ok? Tiene que ver una sociedad dentro de ese territorio para que pueda decir, ah, bueno, es autónomo e independiente. ¿Ok? Muy bien. Y legislación, pues esto pudiera ser al final, ¿no? Donde dice, esto no significa evadir la ley, sino actuar de acuerdo a ella. Y es una legislación, tal vez una legislación que permita a un Estado ser autónomo e independiente de la federación. Algo así. Pero el asunto está en que en este caso es la libertad. Y bueno, así cerramos el caso.